Informes recientes, Barna Group, que es un grupo que se dedica a hacer estadísticas de cómo anda el mundo, y en el caso de nosotros, cómo anda el mundo cristiano, ha señalado que el cristianismo está en un constante declive, mientras que la identificación de los estadounidenses con el ateísmo continúa aumentando. Los datos de seguimiento de Barna muestran que en el 2003, poco más de 1 de cada 10 estadounidenses afirmó ser ateo, agnóstico o sin religión, el 11%. Mientras que más de 8 de cada 10 identificados como cristianos en todos los segmentos de la fe, de Barna, esto incluyó 7% de evangélicos, 33% no evangélicos nacidos de nuevo y 41% de cristianos nominales. Y menos de 1 de cada 10 afiliados a otras religiones, 8%. Los puntos porcentuales para todos los segmentos religiosos experimentaron poco o ningún cambio en una década, entre el 2003 y el 2012. Pero para el 2018, el cristianismo en los Estados Unidos había sido testigo de una pérdida significativa de seguidores, del 81% en el 2003 al 72% en el 2018. Es decir, en una década cambiaron las cosas, pero especialmente en el último año, en el 2018. El segmento ateo, agnóstico o ninguno ha visto el mayor aumento de todos los grupos analizados. Casi ha duplicado su tamaño del 11% en el 2003 al 21% en el 2018. ¿Cuándo sucedió el cambio? ¿Verdad? ¿Cuándo perdimos 10%? Solo en el 2018. Es decir, si ahorita que estamos empezando el 2020 y hablamos de una década, para el 2030 el cristianismo en los Estados Unidos puede haber sido borrado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el asunto? Hemos hablado de esto, que no hay otra y no ha habido otra generación que haya pisado el planeta, que haya tenido tanta información acerca de Dios como la que nosotros somos. No hay, ni ha habido otro tipo de cristiano que tenga tanta información como nosotros. Pero entonces, ¿por qué viene un descenso tan drástico? Y lo explica Gibson Smith, lo dice así: lo que hace la diferencia no es cuántas veces has pasado por la Biblia, sino cuántas veces y cuán profundamente la Biblia ha pasado por ti. El problema no es cuánto sabemos de la Biblia o cuánto sentimos de la Biblia, sino cuánto practicamos de la Biblia. El problema está en la aplicación. En la aplicación. Porque es el área más difícil, no queremos aplicar la Biblia. Cuesta trabajo, puede significar que nos despidan del trabajo. Puede significar que tengamos problemas matrimoniales y a veces no le queremos mover porque vamos a dormir en el sillón. O vamos a tener problemas con los maestros de la escuela, o vamos a tener problemas con nuestros líderes. Pero no queremos ir a la realidad. Somos hijos de Dios porque se supone que debemos de practicar la palabra de Dios. Ahora, hay 4 cosas importantes que debemos entender respecto a la aplicación bíblica, que queremos ir para que usted pueda cambiar ese porcentaje. Porque no se trata de los demás, no se trata de mi mamá, de mi papá, de mi pastor, del diácono, del anciano. Se trata de la decisión que yo como individuo, como hijo de Dios, tengo que tomar. Es una decisión individual. Así como la salvación es individual, te salvas tú y puede que tu esposa no se haya salvado, o viceversa. Se salvan los padres y no necesariamente se han salvado los hijos. El cristianismo no es hereditario, ¿no? Es una decisión individual. Y la aplicación de la palabra es individual. Y nadie más es responsable sino tú. No puedes culpar a nadie ni señalar a nadie, es entre tú y Dios. Entonces hay 4 cosas que podemos aprender al respecto. La aplicación. Primero, la aplicación es importante porque Dios espera que no solo conozcamos la Biblia, sino que la vivamos. La Biblia es un libro de vida. Quiere Dios que la vivas. Josué 1:8 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien.
Ahora, se pueden hacer varias observaciones importantes sobre este pasaje que estamos citando. Primero, el libro de la ley no debe de apartarse de nuestras bocas. Lo que significa que debemos hablar de ello regularmente. ¿De qué? De la palabra. Pero si hablamos de ella con regularidad, entonces debemos de pensar en ella con regularidad, meditar en ella de día y de noche. Nunca hablaremos de la palabra a menos que estemos pensando en la palabra. Esas observaciones importantes deberían de alentarnos a leer, estudiar, memorizar, meditar y hablar sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que me está circulando en la mente. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Se refiere a alguien más? ¿Se refiere a mí? ¿A qué se refiere? Juan 13:17 dice, si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. ¿Dónde está la bienaventuranza? En la aplicación. Y entonces, ¿por qué a veces Dios no me bendice? Pues porque nomás se quedó en el que lo sé y no lo hice. Sin embargo, esto no es suficiente. Para el éxito en la vida, el éxito, como se declara en Josué 1:8, no es cuestión de hablar sobre la palabra o pensar en la palabra o conocer la palabra. El éxito se produce al hacer la palabra, practicarla cuando forma parte de mi vida. Ahora, ¿qué puedo observar? Hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en ella. Dice Santiago 1:22, si usted conoce este pasaje, sí, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Ahora, si la Biblia dice que no debo de chismear, ¿qué debo de hacer? No chismear. O es que yo soy muy comunicativo. Pues sí, pero a veces le ponemos demasiado, decía un hermano de Sonora, le pones mucha crema a tus tacos. O sea que Jesús decía que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Por qué? Porque después yo le puedo agregar cosas que no iban en el asunto. Puro suposición. Y me advierte, ¿verdad? La palabra de Dios me advierte que si le agrego, ¿verdad? Que voy a ser juzgado por todas las palabras que salgan de mi boca, buenas o malas. Entonces tengo que tener cuidado. Pero ¿qué dice este pasaje? Debo de ponerlo en práctica. Si ya sé que Dios me lo dice, a veces me tengo que morder la lengua. ¿Por qué? Porque a veces podría opinar y esa opinión, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a meter en problemas. Mejor no digo nada. Puedo, pero no debo. ¿Sí? No es que no pueda. Oh, es que yo tengo derecho. Está bien, tenemos derecho, pero ¿qué es mejor? Ser obedientes a Dios. ¿Sí? Solo cuando obedecemos la palabra tenemos la promesa de que nuestro camino será próspero y que tendremos buen éxito. La obediencia conduce a una mayor comprensión y crecimiento. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Comete pecado. O sea, si Dios ya te dijo y no lo hiciste, ya pecaste. Y no fue porque no lo hiciste, sino porque tenías que hacerlo y no lo hiciste. Y Dios te dice, hey, lleva la fiesta en paz, perdona. Oh, no, es que usted, pastor, no sabe lo que me hizo. No, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios te está advirtiendo, sabes, tú sabes hacer bueno. Dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No fuimos hechos para hacer lo malo, fuimos hechos para hacer ¿qué? Lo bueno. No vamos a combatir el mal con el mal, sino el mal con el bien. Y cuando alguien me hace mal, ¿qué voy a hacer? Le voy a responder bien. No le voy a desear el mal, que a veces sí queremos, ¿verdad? Pero vamos a tomar el camino que Dios nos pide que tomemos. ¿Sí? Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los labios y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Dice, el corazón de este pueblo, ¿qué le ha pasado? Se ha endurecido. El corazón del creyente se ha endurecido. ¿Con quién está hablando Jesús? Está hablando con el pueblo de Dios. ¿Y qué le ha pasado al pueblo? Se ha endurecido. Solo quiere saber, solo quiere conocer, pero no quiere hacer. No lo quiere practicar. ¿Por qué? Porque es más difícil la práctica. Es lo más difícil. Lo difícil no es leer la Biblia, lo difícil es vivir la Biblia. Eso es lo difícil. Y muchas veces sabemos, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Presentarle el evangelio a mucha gente y dice, no, pues un día de estos voy. Y usted sabe por qué no vienen.
Porque ellos saben que si vienen, Dios va a tocar sus corazones y van a tener que cambiar su manera de ser y no quieren, que es lo que dice el Evangelio según San Juan. No quieren venir a Él, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Ahí estábamos tú y yo. ¿Por qué no queríamos venir? Porque eran malas nuestras obras. Pero aun cuando ya somos creyentes, no hemos querido ir a vivir la Biblia porque tiene un precio. Además, si no actúas de acuerdo con la comprensión y visión espiritual que Dios tiene para tu vida y la mía, lo pierdes. Recuerde que el Nuevo Testamento, Dios desea que la palabra se escriba en nuestros corazones, que la palabra de Dios está escrita en tu corazón y en mi corazón. Pero hay una segunda cosa. La aplicación, número 2, la aplicación es difícil porque el crecimiento espiritual lleva tiempo y porque tenemos 3 enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Lleva tiempo, hermano, no existe el cristiano maduro instantáneo, que en un tronar de dedos ya tú eres maduro. Dices, wow, qué decisiones tan sabias ha tomado. No, hermanos, lleva tiempo. Y tenemos 3 enemigos. Nuestro enemigo más común es nuestra propia carne. Tu carne, mi carne. Tú te propones, dices, hoy ahora sí, ¿verdad? Voy a llegar al servicio a tiempo. Pero ¿qué pasa? Está haciendo frío. Amaneció nublado, entonces tú piensas, no ha amanecido. No pusiste la alarma, entonces yo siempre llego a tiempo y te quedas dormido, ¿verdad? Y a la hora ya llegaste tarde. ¿Y qué pasó? Tu carne se te atravesó. Te dice, no hombre, quédate. Tú lo ves por Face. Tú lo ves por Face. Cuando Dios te dice, no, ¿verdad? La adoración en vivo siempre es mejor. Pero, ¿qué se te atraviesa? Nuestra carne. Cuando Dios te dice, deja pasar la ofensa. No, pero es que me la tiene que pagar. ¿Quién está luchando contra ti? Tu propia carne. Tu carne se está diciendo, no dejes pasar la ofensa. Cuando Dios te dice, pues, ¿para qué, hombre? ¿Para qué haces tanto pleito? Es que la tapadera va arriba. Vaya abajo, vaya arriba. Tú bájala, súbela. Que no se te va a hacer un brazo más grande por estar haciendo eso. ¿Para qué provocas un pleito? Que si el papel va de una forma o de otra, que va para arriba o va para abajo, para donde vaya. ¿Lo quieres de otra forma? Cámbialo, ya no hagas tos. Oh no, ¿verdad? Nuestra carne se atraviesa, pensamos que debemos hacer cambiar a la otra persona y nosotros también estamos sufriendo para cambiar. La verdad es que nada va a pasar. ¿Por qué? Porque el cambio lleva tiempo y lleva un compromiso y tenemos 3 enemigos. El mundo es tu enemigo también. Se te atraviesa para que no apliques la Biblia, ¿verdad? Te pusieron una super serie en Netflix de 10 temporadas. ¿Verdad? Y entonces empiezas la primera y dices, wow, qué bueno este capítulo. Voy a ver el segundo. Y ves el segundo y dice, tráete las palomitas, veamos el tercero. Ordena la pizza y veamos el cuarto. Llámale a la hermana, no vamos a ir a la oración, nos quedamos al 5. Y ya pasaron 5 horas. Hermanos, si nosotros estudiáramos la Biblia tanto como vemos Netflix, ya fuéramos super creyentes. Pero ¿qué está pasando? A veces pensamos que tenemos un tiempo de atención muy corto y yo siempre estoy en contra de eso. No, nuestro índice de atención se ha vuelto más largo, duramos más tiempo en pantallas. ¿Verdad? Podemos cambiar eso. Ahora, no estoy en contra de que usted se entretenga, no. Entreténgase, pero organice su atención. ¿Cuánto tiempo y a qué horas? Y está bien, y en lo que sigue tenga que hacer otras cosas. Es cierto que algunas partes de la Biblia parecen irrelevantes para nuestras vidas hoy. Otras secciones que ni siquiera entendemos. Le digo, pues estoy leyendo la Biblia, pastor, y no la entiendo, quedé igual. Aún otras porciones son comprensibles y suenan bien cuando escuchamos a un predicador exponerlas, pero cuando tratamos de vivirlas, la recompensa del crecimiento espiritual ocurre tan lentamente que perdemos la concentración o la motivación. Y entonces decimos, ¿para qué lo hago? Pero la palabra de Dios, hermanos, es como las matemáticas. Cuando a un niño le empiezas a enseñar matemáticas en primer grado o ahora ya lo enseñan en kinder, porque ya le bajaron la matemática más para abajo, más al principio, el niño cuando está estudiando matemáticas dice, ¿y esto para qué? Llega a primer grado y sigue igual,
segundo, tercero, cuarto, llega a middle school y está en las mismas, llega a high school y dice, pues solo me saca dolor de cabeza. Entra a la universidad y dice, ¿a quién se le ocurre meter matemáticas todavía en lo que estoy estudiando? Pues sale por fin de la escuela, se encuentra la muchacha de sus sueños o viceversa el muchacho, empiezan una relación y dice, ahora hay que organizar nuestro dinero, hay que organizar nuestras finanzas, hay que saber cómo le hacemos para invertir, para comprar un carro, una casa, un departamento, lo que sea, y de repente las matemáticas que no había ocupado para nada, hacen ¡pum! Aparecen. Había una razón de que las matemáticas empezaran a temprana edad, aunque no tenía sentido, porque las iba a ocupar muchos años después. Y lo mismo sucede con la vida del creyente. Hay muchas verdades espirituales en la vida cristiana que no que las entendamos cuando empezamos, pero si somos constantes y continuamos, con el tiempo va a surgir, por esto te lo enseñé hace 10 años, lo ocupas ahorita. Es cierto, aprendí eso hace 10 años, hoy lo necesito. Pero cuando lo aprendiste no lo entendías porque no lo necesitabas, lo entendemos ya cuando lo necesitamos. ¿Sí? Y eso es lo que, a eso debemos hacer el compromiso. No que lo entienda, sino que lo tengo que ir aprendiendo porque va a ir creando en mí un precedente y un fundamento que con el futuro voy a necesitar. Y cuando lo necesite, ya va a estar ahí. Es algo así como la aseguranza, ¿verdad? Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. Dice primero a los Corintios 16, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Ahora Pablo aquí se refiere cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto en Éxodo y Números, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y se refiere más centradamente aquí en Romanos 15:4, nos lo aclara y dice él aquí, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Es decir, vamos a aprender de la vida de otros qué cosas podemos evitar. Por ejemplo, si vemos la vida de Gedeón, vemos que el ángel se le aparece y le dice, varón valiente. Y Gedeón voltea a los lados y dice, pues ¿de quién está hablando? Estaba hablando de Gedeón. No que ya fuera un varón valiente, sino que iba a llegar a ser. Y Dios te ve hoy, no como lo que eres, sino todo lo que puedes llegar a ser. ¿Por qué? Porque ahora Dios está contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿quién tiene que creerlo? Yo tengo que creerlo para poderlo practicar. Pero si yo no lo creo, no, pues no, se refiere al hermano de la banca de atrás, se refiere a los hermanos del sonido, se refiere a los que cuidan a los niños, no se refiere a mí. No, Dios está hablando contigo. Recuerda que cuando estás leyendo la Escritura, Dios está hablando contigo personalmente, se trata de ti. Ahora, este hecho no significa que cada verso tenga un significado dramático para nosotros. Las Escrituras a veces parecen irrelevantes porque son muy específicas para las personas a quienes fueron escritas y sus situaciones. Preguntas e inquietudes no siempre son nuestras situaciones y preguntas e inquietudes. Sin embargo, la Biblia no solo es oportuna, también es atemporal, con una relevancia eterna, ¿verdad? Hay cosas que se van a seguir aplicando siempre, ahorita vamos a ver cómo. Porque número 3, podemos aplicar la Biblia estudiando, tomando en serio sus enseñanzas y comprometiéndonos a hacer todo lo que entendemos de lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, tengo que estudiarla, es decir, no solamente leerla. Por eso le damos material ahí en su boletín. Tengo que estudiarla, que me circulen las ideas de respecto a lo que Dios está hablando. Eso significa estudio, una mayor comprensión. Tomarla en serio. Dios está hablando en serio. Es cierto, es un Dios que nos ama, pero cuando Dios te está pidiendo que perdones, se refiere a que perdones. ¿Cuesta eso trabajo? Sobre todo a alguien que te lastimó. Sí. Y no es fácil quitarse eso, no es fácil decidir perdonar. Pero si la palabra de Dios me está hablando en serio, que tengo que orar por los que me ultrajan y persiguen, está hablando en serio.
No es, ay, no, pues no se refiere a mí, porque Dios ya sabe qué me pasó y sabe cómo estoy resentido y sabe que tengo que seguir haciendo esto. No, Dios está viendo como un hijo desobediente que no quiere aplicar lo que le está diciendo que aplique. Así te está viendo Dios. No estás tomando en serio el mandamiento. ¿Por qué? Porque también lleva un compromiso. Requiere un compromiso. Señor, sí te voy a obedecer. Voy a ir contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Tu carne no va a estar de acuerdo. Tu carne te va a decir, no perdones. ¿Por qué? Si se merece eso y más. Es más, merece que le descienda fuego del cielo. Imagínese si usted fuera Dios, ya hubiera acabado con nosotros. Por eso es que usted no es Dios, solo Dios es Dios. Y como solo Dios es Dios, y ve con misericordia al mundo, porque la misericordia de Dios es nueva cada día. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y si ese es su propósito, yo tengo que creerle. Sí, yo tengo que creerle. Howard Hendricks lo dice así, y cito: la observación más interpretación sin aplicación es igual a aborto. En otras palabras, cada vez que observas e interpretas, pero no aplicas, abortas la escritura en términos de su propósito. O sea, no me sirvió de nada. ¿Esa es la intención de Dios? ¿Que todo lo que estoy aprendiendo se eche a perder? No. Ahora, en este paso del proceso de estudio de la Biblia, hace preguntas como, y tengo que hacer preguntas, ¿cómo debería cambiar mi vida como resultado de estas verdades que estoy encontrando en la Escritura? En un texto en particular. ¿Qué debo de hacer? Y aparecen en su boletín, son varias preguntas que te puedes hacer al estar leyendo. Hágase estas preguntas. ¿Hay un ejemplo a seguir? ¿Hay un ejemplo a seguir aquí? O sea, ¿alguien está actuando con fe? Por ejemplo, Abraham vivió una vida de fe y salió y dejó su tierra y su parentela para ir donde ni siquiera sabía a qué iba. ¿Hay un ejemplo a seguir? Hay un pecado que evitar. Porque a veces, ¿verdad? Como creyentes creemos que somos Superman, ¿verdad? Yo les he contado esta historia a veces pensamos, ¿verdad? Que los seminarios son los lugares más santos que existen. No, hermanos, es un centro de batalla. Y estando yo hace mucho tiempo estudiando en un seminario, ¿verdad? Se sentaba a un lado de mí la esposa de un hermano pastor, ¿verdad? Amigo mío, ¿verdad? Y siempre se le olvidaba el libro. Mira qué casualidad. Decía, Gerardo, ¿me puedo sentar a un lado de ti? Porque se me olvidó el libro y para que estudiemos juntos. Y pues al principio, bueno, está bien, pero así como hazte para allá, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Yo notaba un cambio en su temperatura corporal. Decía, esto no está bien. ¿Sabe qué tuve que hacer? Tuve que dejar el seminario. Tuve que moverme a otro seminario. ¿Por qué? Porque hermanos, somos de carne. Si yo seguía ahí, yo iba a caer. ¿Qué tenía que hacer? Pues córrele. ¿Y qué si me hago el valiente? Iba a deshonrar la amistad de mi hermano, iba a destruir su familia, la mía, ¿verdad? Iba a dejar de estudiar ya sin poderlo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por hacernos el valiente? No, hermanos, somos de carne. Tenemos que admitir cuando hay tiempos de que hay que salir corriendo, que hay que huir, que ese no es el lugar para nosotros, no para hacernos el valiente. Y la Escritura nos advierte, porque Dios siempre nos avisa con anticipación. Hay un pecado que evitar, y a veces hay pecados que podemos evitar mordiéndonos la lengua. No debería haber dicho esto, o lo quiero decir, pero no lo voy a decir. Y se muerde usted la lengua. Oye, amor, ¿por qué te está sangrando la boca? Ay, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque no quiero pecar. Mejor no digo nada. Mejor no digo nada. O es que tengo derecho. Sí, sí tienes derecho. ¿Pero qué vas a hacer? Vas a pecar. Mejor no digas nada. Hay una promesa que reclamar que Dios está prometiendo ahí en la palabra que puede ser para ti. Hay una oración para obedecer que Dios te está diciendo, y hermano, es tiempo de orar. Hay una condición para cumplir, o un error para marcar, o un desafío para enfrentar. Dios siempre tiene desafíos para nosotros. Y este mensaje es un desafío para ti y para mí.
Tengo que practicar la Biblia, tengo que vivir la Biblia, no tengo nomás que leerla. Te estamos enseñando cómo aprender mejor de la Biblia, pero no sirve de nada si no llegamos al último punto, a aplicarla. Que, va a haber un precio, su aplicación tiene un precio. Y ese precio usualmente va a ir contra mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de vivir, porque Dios quiere cambiarme. Quiere que me vuelva un ciudadano del cielo. Quiere que me asemeje más a su Hijo Jesucristo. Y eso significa cambio. Y el cambio siempre va a tener un precio. La clave para la aplicación implica descubrir en el texto los principios espirituales, morales o teológicos que tienen relevancia para el creyente contemporáneo, es decir, para ti y para mí. Jesús, por ejemplo, mismo enfatizó la importancia de comprender los principios generales, que es donde siempre tenemos que ir primero. ¿Cuáles son los principios generales que me enseña la palabra que puedo aplicar para mi vida hoy? Por ejemplo, los rabinos judíos habían contado 613 mandamientos en la ley de Moisés. 613 mandamientos que obedecer. Ay, nanita. Esos maestros debatieron si algunos mandamientos eran mayores en el sentido de que había que obedecerlos necesariamente, implicaba dejar a un lado los mandamientos menores. Y ahora, cuando se les preguntó a Jesús cuál de los mandamientos sobresalía más, él respondió lo siguiente, en Mateo 22, 37, 39. Dice, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la orden de amar a Dios y a los demás eran principios y son principios generales bajo los cuales se podrían colocar las otras 211 mandamientos. Estos 611 mandamientos dieron instrucciones específicas sobre qué hacer para amar a Dios y qué hacer para amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿de dónde parto? Si quiero obedecer la palabra de Dios, tengo que partir de aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo mi corazón? Obedecerle. Obedecerle. ¿Cuesta trabajo? Sí. Dios te va a pedir hacer cosas a las cuales sales de tu zona de comodidad. Por ejemplo, hoy que hemos iniciado nuestro servicio en inglés, si a mí me preguntan, yo estoy fuera de mi zona de comodidad. No es lo que yo quisiera hacer. Pero ¿sabe por qué lo hago? Por obediencia. Yo creo que Dios quiere hacer algo para su honra y su gloria. No para nosotros, sino para Él. Y yo recuerdo siempre esta historia, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? En Inglaterra estaba nevando. Era un miércoles, estaba nevando, pero sí fuerte. Y el diácono que traía las llaves del templo, ¿verdad? Pues vio a la ventana y dijo, estaba nevando. Me quedo en la casa, pero el Dios redarguyó su corazón y dijo, no me quedo, voy a ir. Y fue. Se fue caminando, pasando por toda la nieve, la nevada, llegó al templo, lo abrió, pensó, pues no va a llegar nadie. Llegaron unos cuantos hermanos, no llegó el pastor. No llegó el pastor. Dijo, para colmo, ¿verdad? El pastor no logró llegar, ahora me va a tocar hacer el mensaje, la oración, se puso ahí entre los hermanos, lo hizo, predicó un devocional, ¿verdad? Y un joven de 12 años se convirtió. Charles Spurgeon. La obediencia de una persona hizo que otra persona aceptara a Cristo por su obediencia y miles se llegaron a convertir a Cristo por la obediencia de un hombre. Tu obediencia a Dios puede hacer un impacto en la vida de miles si solo estás dispuesto a creerle a Dios. Más vida existe, hermanos, por obediencia, no por ninguna otra razón, para Dios. Y creemos que es importante tomar ese compromiso de ser sal y luz donde quiera que estemos. Que no nos conformemos a este mundo, que subamos el nivel de la clase de creyentes que debemos de ser. Porque lo que está alejando al mundo de Dios no es Dios mismo, sino aquellos que dicen creer en Él. ¿Por qué? Porque saben de Dios, porque sienten de Dios, pero no obedecen a Dios. No van a la práctica, porque es ahí donde está el precio. Ahora, ¿cómo podemos saber si los mandamientos originales son principios universales que se aplican a nosotros hoy? Hay varias preguntas que podemos aplicar. A, ¿es este pasaje general o específico? Ese que estás leyendo.
¿Se aplica a todos o solo a la persona a quien se escribió? Por ejemplo, 2 Timoteo 4:13. Dice, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. ¿Este pasaje es para nosotros, sí o no? No, hermanos, ya Pablo se murió. Los libros no eran libros, eran rollos, ya donde los hallamos. Y capote, pues, ¿de dónde vamos a sacar la capa de la chamarra de Pablo? Este mandamiento no es para nosotros. Fue para un tiempo específico, para una persona específica, por una razón específica. B, ¿el pasaje se refiere solo a un tema cultural del día o también se aplica hoy? Porque hay aspectos culturales que aplican en la Biblia que hay que delinear y entender. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, los mandamientos para no comer cosas ofrecidas a los ídolos serían relevantes para muy pocas personas en el mundo occidental hoy. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando oramos esa comida se santifica. Yo espero que se lo crea. Porque vamos a muchos restaurantes, sobre todo aquí en el sur de California, donde hay un montón de ídolos. ¿Lo ha notado? Yo espero que lo note, ¿verdad? Entra a un restaurante de otra cultura y está el ídolo ahí. A veces hay más de uno, ¿verdad? Y si uno anduviera eso porque hay hermanos que así son, ¿verdad? Donde quiera ven diablos, ¿verdad? Pues no entran a esos restaurantes porque no, pues puro diablo ahí, y en vez de usted entrar y santificar, ¿verdad? Vamos a sacar esos diablillos de ahí porque usted va a entrar, usted es un hijo de Dios, es mayor el que está en usted que el que está en el mundo, ¿no es cierto? Yo espero que lo crea, ¿verdad? Pero entonces, nosotros cambiamos el ambiente si usted llega, pues si lo cree, ¿verdad? C, ¿ha sido reemplazado el pasaje por una enseñanza más nueva o más amplia del que estoy leyendo? Hechos 27 dice, el primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Por ejemplo, el mandato del Antiguo Testamento de santificar el sábado no se aplica para nosotros hoy. Porque el ejemplo que aparece en el Nuevo Testamento era el primer día de la semana, era el domingo, y sigue siendo el primer día de la semana, sigue siendo el domingo. Y la Biblia una y otra vez en el Nuevo Testamento enseña que los cristianos se reían el primer día de la semana. Y todavía lo seguimos haciendo. Es cierto, en el Antiguo Testamento aparecía el sábado, los judíos todavía se reúnen el sábado, pero ¿soy yo judío? No, yo soy gentil. Yo soy gentil. Yo soy un hijo de Dios. Yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Sí, y yo sé que algunos que me están viendo en internet, ahí no les va a gustar lo que van a escuchar. I'm sorry, pero yo creo lo que dice la Biblia y yo soy un evangélico y creo lo que dice el Nuevo Testamento. Y veo que en el Nuevo Testamento los cristianos se reúnen el primer día de la semana para adorar a Dios. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. ¿Cuándo se levantaban las ofrendas? El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque era cuando se reunían. ¿A qué se reunían? A adorar, que es lo mismo que estamos haciendo tú y yo. Entonces, la situación cambia porque ahora sucede en el Nuevo Testamento. Si este pasaje establece claramente una verdad universal y esa verdad se reitera, entonces debemos obedecerla hoy. Lo bueno de lo que le estoy hablando es que está ahí en su boletín, ¿verdad? Por ejemplo, los 10 mandamientos nos dicen que no matemos. Y el Nuevo Testamento reafirma este mandato, no matarás. ¿Y entonces qué debo de hacer? Pues no matar. Así de simple. Lo vuelve a mencionar, nos vuelve a decir, hey, este mandamiento es importante. Y algunos pasajes se aplican claramente para nosotros hoy, y algunos pasajes claramente no se aplican. Muchos otros pueden ser legítimamente debatidos, necesitamos entender eso. Y no desanimarnos si dudamos sobre algún pasaje dado. Por ejemplo, Cristo de una vez por todas cumplió con las leyes sacrificiales del Antiguo Testamento, Hebreos 9 y 10. Sin embargo, 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, por lo que son vinculantes hoy, se aplican el día de hoy. Pero, ¿hoy seguimos haciendo sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento? No, porque Jesús es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ya es un solo sacrificio que cubre todo lo que necesitamos hasta la eternidad. No necesitamos volver a sacrificar a Jesús, ni volver a sacrificar ningún cordero. Ya ese asunto se acabó, ¿verdad? Sigue vigente la fuerza del sacrificio porque sigue vigente para nosotros, pero no hay que volverlo a hacer. Jesús no es crucificado una y otra vez. Fue una sola vez, es por la eternidad. Y número 4, podemos aumentar nuestras posibilidades de cambiar, decidiendo cambiar y siguiendo un plan específico para cambiar. Sí, podemos aumentar nuestras posibilidades de cambiar, decidiendo cambiar y siguiendo un plan específico para cambiar. ¿Por qué? Porque hay que tener un plan. Con buenos deseos no se logra hacer nada. Con buenos deseos no pasa nada. Una vez que haya determinado lo que significa un pasaje para usted, que esté estudiando, que Dios le está hablando a usted, ahora, ¿cómo logra el cambio que desea? Por ejemplo, si usted es de las personas que viene de una cultura de decir malas palabras, decir groserías, maldiciones, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho esto. Si usted ve una película de los años 50, usted va a ver que no dice ni una grosería por ningún lado. ¿Verdad? Dice, wow, ¿cómo lo lograron? Bueno, es que nuestras leyes fueron cambiando y de repente los que revisan las películas empezaron a dejar pasar palabras y más palabras y más palabras. Y hay películas que en un minuto yo no sé cuántas maldiciones dicen, ¿verdad? El problema es que pues está en nuestra sociedad también y se ha filtrado y a lo mejor usted tiene ese problema y quiere dejar de decirlas, va a tener que hacer un plan, ¿verdad? Pero decir usted, ok, este es mi problema. Cuando me enojo se me salen 2, 3. Y como es muy enojón, pues cada rato se le salen. Claro, cuando viene aquí a la iglesia, usted se reporta re bien y no se le sale ni una, pero una vez que se sube al carro, la cosa cambia. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Verdad? Porque ese es su problema. Puede ser que su problema sea ser muy comunicativo. Tan comunicativo que le pone mucho a lo que escucha. Y entonces le agrega tantas cosas que después es otra historia lo que salió. Y a lo mejor ese es su problema. A lo mejor su problema es falta de perdón. Alguien le hizo algo y usted ahí lo trae y lo trae y lo trae y no lo deja vivir. ¿Sí? ¿Cómo logra el cambio que desea? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se pasa de las buenas intenciones a una vida transformada? Ahora, vale la pena reiterar que es el Espíritu Santo el agente de cambio en la vida de un cristiano. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos depender de Él, orar por un cambio y cultivar un corazón obediente. Sin embargo, al mismo tiempo debemos involucrarnos en un proceso que fomente el cambio deseado. Es algo así como la historia entre Jesús y Pedro. Jesús va caminando por el agua, ¿verdad? Están los discípulos en la barca y Pedro ve a Jesús y le dice, Jesús, permite que vaya a ti. Y Jesús le dice, pues vente pues. Ahí va Pedro de obediente y se avienta. Pero ¿qué pasa en el proceso? Pedro empieza a ver las circunstancias y dice, ¿qué hago yo en el agua? Y ¡zas! Que se empieza a hundir. ¿Dejó Jesús que se ahogara? No, lo salvó. Lo salvó. Hay que tomar una decisión. Jesús va a hacer su parte, tú tienes que hacer tu parte para caminar por el agua. Jesús va a hacer su parte, tú vas a tener que hacer la tuya. Y es un proceso de 3 pasos. Primero, decídete a cambiar. O sea, ya hombre, ya fue mucho. Ya te puedes decir a mis 70 años, a mis 50 años, a mis 40 años, a mis 30 años, a mis 20 años, ya. Decídete a cambiar, ya fue mucho. Ya no lo voy a seguir. 2020 es mi año. Tienes que decidir que esta década es tu década. Determina cómo será diferente después de hacer el cambio. Oh, ya no se me va a salir ni una. Ya no voy a decir lo que no debo de decir. Voy a orar por los que me ultrajan y persiguen. Voy a perdonar. La clave aquí está en establecer un objetivo claro, observable, medible, que se refiera a un cambio de comportamiento realista. Es decir, voy a tener que filtrar lo que estoy recibiendo. Filipenses 4:8 dice en su palabra lo siguiente: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo de admirar, ¿qué dice? Piensa en ello. Ser más como Cristo es tu meta. Y vas a tener que filtrar todo lo que dejas que
entre en tu vida. Lo que lees, lo que escuchas, con quién hablas, con quién te juntas, sí, qué ves, qué haces, qué libros lees, qué tiendas visitas. ¿No? Tiene que ver con eso en decide a cambiar. Si tu problema son los postres y tienes diabetes, vas a tener que dejar de ir a la panadería. ¿Verdad? Es mucha la tentación de entras ahí, ¡ay, qué rico! Hombre, me tomo mi pastillita, me llevo una bolsa de pan. Hey, el páncreas solo puede hacer ciertas cosas, no hace milagros. Ya te dijeron que anda desbalanceado, vas a tener que bajarle a los carbohidratos y tú lo vas a tener que hacer. No es culpa del doctor, no es culpa de tu genética, es culpa de nuestro apetito. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que cambiarlo. Segundo, elabora un plan. Elabora un plan, paso 1, paso 2, paso 3, ¿cómo lo voy a hacer? Eso significa idear formas específicas para lograr un objetivo y luego pensar en lo que debe de hacer para ejecutar ese plan. Asigna nombres, fechas, horas, lugares y las intenciones. Por ejemplo, se encuentran Romeo y Julieta, ¿verdad? Dice, oye, amor, te quiero tanto. Y pues claro, ¿verdad? La muchacha que, ok, pues ¿para cuándo? Le dice él, un día de estos. ¿Sabe cuándo es un día de estos? Nunca. Nunca. Usted tiene que ponerle fecha. Septiembre 11, 5 de la tarde, el viento a 13 millas. Yo estoy ahí, voy a cumplir mi palabra. Y nos casamos. Eso es que tienes un plan. Hoy vamos a vivir un departamento así asado o una casa así asado. ¿Verdad? Vamos a tener un carro así. Vamos a tener... Todos cuando se casan dicen, vamos a tener muchos niños, tienen el primero, no, ya nomás vamos a tener otro si acaso. Cambian los planes muy pronto, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dice Proverbios 24:6? Dice, porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos. La guerra se hace con buenos planes. La vida, hermanos, en sí estás librando una batalla, tenemos una guerra espiritual. Y el enemigo intenta ganarte. Él cree que puede ganarte. Pero entonces tú tienes que tener un plan para poder zafarte. Para poder lograr victorias en tu vida. ¿Verdad? Si tienes, por ejemplo, un problema de heridas del corazón que no has logrado sanar, que está cuarteando tu relación matrimonial, tienes que buscar, ¿cómo le voy a hacer para sanar? O dicen que existe sanidad del alma. ¿Cómo le hago? Pues a veces me dicen que tengo que trabajar el día que tengo clase o que nos tenemos reunión. Habla con los maestros, dile, hey, a veces voy a faltar, pero ¿cómo me ayudas? Ellos te quieren ayudar, pero tú tienes que estar dispuesto a tener un plan, a tener las intenciones de hacerlo. Porque si no, pues no lo vas a lograr. Tercero, ¿sabes qué? Ya es hora de empezar. Ya es hora de empezar. Eso no es para el año 25-25, es 2020 enero. Ya es hora de empezar. Puedes iniciar el día de hoy. Dice Nehemías 2:18, me encanta este pasaje. Y les conté de la mano de mi Dios que había estado sobre mí para siempre y también de las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y construyamos. Entonces fortalecieron sus manos para el buen trabajo. Ahora Nehemías aquí llega a Jerusalén, las murallas están derrumbadas, ¿verdad? Han pasado muchos años de que han estado destruidas. Y llega y lo primero que hace es que va a inspeccionar las murallas, qué tan mal están. Y ya una vez que tiene todo, ya formuló un plan, va y habla con la gente. Miren, Dios me dio gracia delante del rey, el rey se mochó con el dinero para la reconstrucción, me dio salvoconductos para evitar a los enemigos, he podido llegar hasta aquí y quiero decirles que es posible reconstruir las murallas. ¿Cómo la ven? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la gente? Levantémonos y construyamos. ¿Qué hizo la diferencia? La actitud del compromiso, hagámoslo. Tiene que haber una decisión a fin de cuentas, hay que empezar. ¿Quieres ser un hijo de Dios que refleje a Dios, que sea sal y luz? Tienes que decidir empezar. ¿Sabes qué día es bueno para empezar? Hoy. Decirle al Señor, Señor, hoy quiero empezar, hoy quiero cambiar, hoy quiero ser una mejor persona.
¿Y sabe qué sucedió? En el caso de Nehemías, un milagro. La muralla se reconstruyeron en 52 días, tiempo récord. Porque cada quien en la parte que le tocaba hizo lo que le correspondía, como debemos de hacerlo nosotros. En la parte que me toca hacer lo que me toca, no importa que sea. Si es aspirar, si es poner una silla o quitarla, si es cuidar a un niño o cambiarle la zapeta, lo que sea. Me encantó que mis hermanos de misiones el día de ayer fueron a Tecate, ¿verdad? Mi hermano Samuel ya había ido con un tiempo anticipado, fue y revisó lo que había que hacer, ideó un plan, dijo vamos a gastar tanto, necesitamos tantas personas para hacer esto, ¿verdad? Podemos ir en un día y regresar, ¿verdad? Y dio un plan, envió a todos hermanos, muchos hermanos dijeron que sí, unos se quedaron a medio camino, ¿verdad? Otros sí lograron cruzar, otros se quedaron más de lo que debían, pero ¿sabe qué? El objetivo se cumplió. Porque ¿qué? Había un plan. Decidieron hacerlo y decidieron cuándo empezarlo y el objetivo se cumplió. Yo le doy gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que contribuyó para que esto fuera posible. Muchos de ustedes donaron juguetes, otros de ustedes donaron útiles escolares, ¿verdad? Otros donaron su tiempo, algunas sus habilidades y eso fue posible. La bendición pudo realizarse porque Él dijo, sí, hagámoslo. Y muchos de mis hermanos que fueron y vinieron están aquí desvelados, están batallando para tener los ojos abiertos, ¿verdad? Y algunos ya se han golpeado, ¿verdad? Dicen, no, tengo que poner atención, tengo que poner atención. Pero ¿sabe qué? Cuando nos comprometemos con Dios y seguimos sus órdenes, hay bendición. La iglesia en Tecate fue bendecida. Se quedaron con un wow. Más los niños, ¿verdad? ¿Sabe que llevaron regalos para niños y a cada niño le tocó 3 regalos? Algo han de estar haciendo bien mis hermanos allá para que la bendición llegue. Porque es Dios, no somos nosotros, hermanos. Nosotros somos intermediarios nomás de Dios. Dios es el que manda, nosotros somos los que hacemos. Pero es Dios el que quiere bendecir ese lugar y demostrarles, hey, sirves a un Dios real. Dios no te ha dejado, no te ha abandonado. Está acordándose de ti para que sigas fiel haciendo lo que hay que hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar. Tenemos que empezar, da el primer paso. Además, establezca formas de ayudarlo a cumplir ese compromiso de cambio que ha hecho para obedecer la palabra de Dios. Y hay 3 estrategias que usted puede seguir, que aparecen ahí en su boletín y le pedimos que siga. Son reglas simples pero efectivas. Primero, use una lista de verificación. Hermanos, los chinos hace muchos años, muchas veces nosotros como hispanos consideramos a los chinos muy inteligentes, y sí lo son, pero idearon formas en que su memoria les fallaba. Y hay una frase que usamos en mi tierra que dice, más vale tinta bolosa que brillante memoria. ¿Sabe qué significa? Los chinos inventaron la tinta porque se les olvidaban las cosas. Y para acordarse hicieron un checklist. Inventaron el papel y la tinta porque se les olvidaba. ¿Funciona? Funciona hasta el día de hoy. ¿Y qué tienen que hacer? Aprender que eso funciona. Haga una lista. A ver, como a mí me pasaba mucho, ¿verdad? Mi abuelita me mandaba a la tienda de pequeño y me decía, quiero que me traigas esto y esto. Y córrele. Cuando llegaba a la tienda, me acordaba de 2 cosas. ¿Qué eran las otras? Ahí voy de regreso a la casa, llevé las 2 cosas, me decía, te faltaron 3, ahí voy de regreso otra vez. ¿Y sabe por qué? Porque no llevaba una lista, ¿verdad? No llevaba una lista. Cuando va usted al supermercado y quiere gastar menos, lleve una lista. Si no lleva una lista, recomendación, recuerde, nunca vaya al mercado con hambre, va a subir a su canasta más de lo que quisiera comprar y no se lo va a comer. ¿Qué le ayuda? Una lista, no se salga de la lista. Dice, no, aquí dice que nomás puedo llevar tanto. Ay, pero estas papitas se ven muy buenas, no me las voy a llevar, no están en la lista. Pero a la vez nos ayuda a nosotros. Esa lista es para verificar particularmente el plan que requiere pasos repetidos o una serie de pasos progresivos que tenemos que hacer en nuestras vidas. Es cierto, la repetición a veces suena tediosa, pero es la repetición la que nos ayuda realmente a progresar. Y un ejemplo, ¿verdad? Muchas de mis hermanas que se casaron, el primer día que cocinaron fue un desastre. Las que se rindieron no cocinan hasta el día de hoy.
las que no se rindieron, ¿verdad? Y siguieron luchando contra ese espíritu de no puedo, dijeron, no, pues ¿cómo no voy a poder? Si mi mamá puede, yo voy a poder. ¿Sabe que hoy cocinan la mayoría deliciosos? Algunas de ustedes nunca se van a graduar de cocineras, pero otras sí. ¿Qué hizo la diferencia? La perseverancia. La perseverancia. Es como los estudiantes de guitarra. ¿Sabe quiénes aprenden? Los que perseveran. Yo he tenido estudiantes de guitarra muy hábiles y no perseveran. ¿Y sabe cuándo lograron tocar? Nunca. Nunca tocaron, ni van a tocar. Es la perseverancia la que trae la diferencia. ¿Cuándo? Cuando verificas lo que estás haciendo. Segundo, establezca relaciones que impliquen responsabilidad. Dele cuentas a alguien que te pregunte, ¿cómo vas? ¿Lo hiciste bien? ¿No lo hiciste? ¿Cómo vas? ¿Sí? Esto podría ser a través de medios informales, como hablar sobre objetivos, progreso y luchas con alguien, ¿verdad? Con un mentor. Y tercero, en tercer lugar, evalúe regularmente su progreso. ¿Cómo voy? Si antes decía 20 groserías al día, ya nomás digo 2. Antes chismeaba por 2 horas, ya nomás son 15 minutos. Hey, vamos progresando. Progreso es progreso. Antes veía, ¿verdad? Me sentaba a ver Netflix y me veía 10 capítulos. Ya nomás veo 1, ¿verdad? Mañana veo otro, para que me dure. De aquí alcanza a salir la siguiente temporada, ¿verdad? Vamos bien, eso es importante, hermanos. Progreso es progreso. Mark Twain dijo alguna vez esto: la mayoría de las personas están molestas por los pensamientos de la Biblia que no entienden. Francamente, lo que me molesta a mí son los que entiendo. ¿Por qué? Porque lo difícil es practicarlo, aplicarlo en nuestras vidas. No saber qué dice, sino aplicar lo que dice. Yo recuerdo, ¿verdad? Y he relatado esa historia. Cuando éramos jóvenes, ya dio vuelta al aire. No era creyente todavía. Nos sentábamos un grupo de amigos, ¿verdad? Y ahí tomábamos y platicábamos. Y a veces traíamos a la vez a los cristianos que conocíamos. Oye, ¿y cómo la ves de Pedro? Ese Pedro, más mentiroso y bien tranza, ¿verdad? Dice una cosa y hace otra. Y traíamos a otro, ¿verdad? ¿Y cómo lo ves con Rodrigo? Rodrigo, más o menos, a veces sí, a veces no. Pero de repente traíamos a Juan. Decimos, Juan no se puede. No podemos ser como Juan. Es imposible. ¿Cómo es que alguien puede vivir así? Veíamos su integridad, veíamos su respeto, veíamos su dedicación, veíamos su familia, veíamos sus sueños y no le encontrábamos cómo era que lograba hacer aquello. Claro, nosotros, no siendo creyentes, ignorábamos que existía una palabra de Dios que tiene poder. Ignorábamos que hay un Espíritu Santo que entra en la vida del creyente y se vuelve su guía y su consolador. Para nosotros humanamente era imposible realmente ser un creyente. Pero había, a nuestro juicio, quienes sí existían. Y Dios nos está llamando, hermanos, a ser una generación que sí exista, que sea sal y luz. Nosotros no podemos cambiar el mundo. El mundo va en una dirección, pero sí podemos cambiar el lugar donde vivimos. Sí podemos ser la sal y la luz de esta ciudad, de este condado, de esta iglesia, de la familia a la cual tú perteneces, del trabajo donde tú estás y Dios te ha puesto ahí para que seas esa sal y luz en tu vecindario, en tu familia, con tus amigos. Dios quiere que tú seas esa sal y luz. No lo puede hacer con nadie más. Te ha escogido a ti, así como estás, con las condiciones que tienes. Dios ha decidido, quiero que seas tú esa sal y luz. Quiero que seas tú ese que decide ser diferente, porque cree en mi palabra y practica mi palabra. Porque aunque esa palabra tiene un precio, que puede ser que por vivir la palabra te corran del trabajo, que puede ser porque por practicar esa palabra tu familia te deje de hablar,
Que puede ser que por esa palabra hasta tengas diferencias al principio con tu pareja y vas a tener que orar y ayunar mucho para que sea un cambio común entre los dos, como una sola carne. Porque eso es algo que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Como pareja somos una sola carne. No es ella y yo. Somos uno solo, de acuerdo a Dios. Y yo siempre les he dicho, muchas veces estamos en desacuerdo con la mejor parte de nosotros. Tenemos que llegar a un acuerdo con la ayuda de Dios y poder avanzar juntos. Pero necesitamos de Dios. Creer su palabra y obedecer su palabra. Dios lo quiere hacer, Dios lo quiere hacer. ¿Cuál es el día? Hoy es el día